Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi equipo está conformado por Osorio Martínez, Óscar Eduardo, Pérez Ángeles, Brenda Guadalupe, Ruiz Caudillo, Arturo Abet y su servidora, Reséndiz García, Mariana Guadalupe, y nosotros les vamos a hablar sobre el EPOC. Los objetivos que queremos alcanzar son describir qué es el EPOC, identificar factores que provocan EPOC, conocer la epidemiología de la patología y dar a conocer el diagnóstico para así prevenir futuras complicaciones. Comencemos con qué es la EPOC. Por sus siglas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está constituida por la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Esta enfermedad es más frecuente en personas mayores a los 45 años de edad y se caracteriza por una obstrucción bronquial y una destrucción del parenquima pulmonar en el caso de los enfisemas. Bueno, también es una enfermedad que se caracteriza por la limitación al flujo aéreo, el cual pues no es completamente reversible. La limitación al flujo aéreo es comúnmente progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria de nuestros pulmones por la exposición a partículas nocivas y gases. Y bueno, al igual que muchas otras enfermedades, la EPOC es causada principalmente por el tabaquismo. También en países que en vías de desarrollo, pues es causado por exposición a gases combustibles usados para cocinar o para la calefacción de las viviendas, como lo puede ser la leña. Y pues también se asocia a una mala ventilación de estos hogares que la usan. Y no solamente los fumadores activos son las personas que pueden padecer esta enfermedad, sino también los fumadores pasivos, que pues especialmente durante la infancia pueden empezar a desarrollar este problema. También tenemos los factores genéticos y ambientales y pues la EPOC es un ejemplo de interacción entre estos factores genéticos y ambientales, ya que probablemente genes contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. También tenemos que la prevalencia de la EPOC en países desarrollados va del 3 al 6% en sujetos mayores a 50 años de edad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, 15 millones de personas lo padecen y en México, tan solo en el INER, la EPOC se ubicó en el cuarto lugar en la tabla de morbimortalidad anual. Pues actualmente la EPOC ocupa el cuarto lugar en cuanto a mortalidad a nivel global. En México se ubica entre el sexto y cuarto. Estudios recientes muestran que la prevalencia es igual entre hombres y mujeres, no existe algún sexo que ataque más esta enfermedad, sino que pues es indistinto a los géneros. Buenas tardes, compañeros, yo soy Eduardo y les voy a hablar lo que es la clasificación de la EPOC. Los objetivos de la clasificación de la EPOC son determinar la gravedad de la limitación del flujo aéreo, sus repercusiones en el estado de salud del paciente y el riesgo de episodios futuros, como extravasaciones, ingresos hospitalarios o muerte, con objeto de que ello pueda servir luego de guía para el tratamiento. Para alcanzar este objetivo, la clasificación de la EPOC debe tener en cuenta por separado los siguientes aspectos de la enfermedad: la presencia e intensidad de la anomalía espirométrica, la naturaleza y magnitud de los síntomas actuales del paciente, los antecedentes y el riesgo futuro de exacerbaciones y la presencia de comorbilidades. Tabla. Se presenta la clasificación de la gravedad de limitación del flujo aéreo en la EPOC. En áreas de una mayor simplicidad se utiliza valores de corte espirométricos específicos. La espirometría debe realizarse después de la administración de una dosis suficiente de al menos un broncodilatador inhalado de acción corta, con objeto de reducir el mínimo de la variabilidad. En este caso vamos a utilizar la clasificación GOLD, la clasificación de la gravedad de limitación del flujo aéreo en la EPOC, basada en el volumen espirométrico forzado y postbroncodilatador, la cual se clasifica en GOLD 1 leve, GOLD 2 moderada, GOLD 3 grave, GOLD 4 muy grave. Debe señalarse que la correlación existente entre el FEB y los síntomas y el deterioro del estado de salud del paciente es tan solo débil. Por este motivo es necesario también una evaluación formal de los síntomas. Ahora les voy a hablar un poco de la fisiología de la EPOC. Las enfermedades pulmonares obstructivas se caracterizan por una mayor resistencia al flujo aéreo y altos volúmenes pulmonares. Los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas respiran con facilidad con volúmenes pulmonares altos, porque se aumenta el calibre de la vía respiratoria al incrementar la tracción radial, se reduce la resistencia al flujo. Los mecanismos de la obstrucción respiratoria son los siguientes. La luz de la vía respiratoria puede estar parcialmente obstruida por exceso de secreciones como es la bronquitis crónica, edema o aspiración de alimentos líquidos. El músculo líquido de la pared de la vía respiratoria puede estar contraída,
que sería el asma, o engrosado por inflamación y edema, asma y bronquitis, o las glándulas mucosas pueden estar hipertrofiadas, lo que sería la bronquitis crónica. Fuerza de la vía respiratoria, la destrucción del parenquimia pulmonar reduce la tracción radial y hace que se estrechen las vías, que sería el enfisema. Los signos y síntomas que se presentan en el EPOC son disnea, la cual es progresiva, por lo que empeora a través del tiempo, tos crónica, la cual se presenta en forma intermitente o todos los días y durante todo el día. Esta es poco común que se presente solo por la noche. La expectoración crónica, la cual no tiene ningún patrón en las características durante las infecciones respiratorias, aumenta en cantidad, cambia de color y consistencia. Las sibilancias y sensación de pecho apretado, que pueden variar de un día a otro y presentarse o no, y se desencadena por ejercicio, frío, exacerbaciones contagiosas. Otro signo y síntoma que se puede presentar es la pérdida de peso. Y bien, ahora vamos a ver el diagnóstico clínico. Primero está la espirometría. Para hacer el diagnóstico del EPOC es indispensable realizar una espirometría y las características funcionales esenciales en estos pacientes. Esta es una prueba de función respiratoria que mide la capacidad pulmonar cuantificando la magnitud y la velocidad del flujo de aire que entra a los pulmones. Luego está la radiografía de tórax. Esta no es útil para hacer el diagnóstico del EPOC, sin embargo, su utilidad radica en descartar otras enfermedades que pueden cursar con cierto grado de obstrucción, tales como las bronquiectasias, fibrosis quística y tuberculosis. Después tenemos a la tomografía computarizada. Esta no se recomienda de su uso de forma sistemática. Se utiliza cuando hay dudas en el diagnóstico o ante la posibilidad de una intervención quirúrgica como bulectomía, la cual es la extirpación de las partes del pulmón dañado, o cirugía de reducción de volumen. También tenemos a la gasometría arterial, la cual va a medir el estado ventilatorio del enfermo. Esta es útil en estadios avanzados, ya que define la situación de insuficiencia respiratoria. También tenemos a los laboratorios. Aunque no se utilizan análisis de laboratorio para diagnosticar EPOC, estos se podrían utilizar para determinar la causa de los síntomas o para descartar otras afecciones. Bien, ahora vamos a iniciar con el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial de EPOC, en primer lugar se debe considerar asma, que es la otra enfermedad que ocasiona un patrón funcional obstructivo. Aunque el asma y EPOC están asociados con inflamación crónica de las vías respiratorias, existen marcadas diferencias clínicas entre ambas enfermedades que nos permiten claramente distinguirlas de la siguiente forma. En el asma vamos a encontrar que inicia a temprana edad, lo cual quiere decir que en la infancia, mientras que en el EPOC va a iniciar en mayores de 40 años. Los síntomas en el asma van a ser variantes día a día, matutinos o nocturnos, mientras que en el EPOC van a ser síntomas lentamente progresivos. En el asma va a haber intervalos de tiempo sin síntomas, mientras que en el EPOC van a ser síntomas persistentes. El asma va a ser provocada por exposición a alérgenos, mientras que en el EPOC va a ser por exposición a tabaco o a humos. El asma se va a desencadenar principalmente por una historia familiar, mientras que en el EPOC va a ser por factores de riesgo o biomasa. En el asma se va a presentar una radiografía normal, mientras que en el EPOC se puede presentar una radiografía con alteraciones. En el asma se va a desencadenar disnea por ejercicio, mientras que en el EPOC va a ser una disnea de esfuerzo. En el asma, por último, va a haber una buena respuesta a los esteroides, mientras que en el EPOC va a ser pobre la respuesta a estos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda y yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la EPOC y sus complicaciones. El tratamiento más importante es dejar de fumar. El dejar de fumar en cualquiera de las fases de la enfermedad es de gran importancia. Se deben de crear varias estrategias. Algunas de las estrategias serían: determinar una fecha para el abandono, utilizar técnicas de modificación conductual, sesiones de apoyo y terapia de grupo, sustitución de nicotina por chicles de nicotina, parches o inhaladores de nicotina. También podemos utilizar algunos fármacos que ayudan para dejar de fumar, que serían la vareniclina y el bupropión.
Las personas también deberán de alejarse de las partículas irritantes, y esto incluye alejarse de los fumadores y del aire contaminado. El tratamiento de los síntomas serían los bronquidilatadores. Los fármacos anticolinérgicos incluyen ipratropio y tiotropio. La inhalación de un agonista beta-adrenérgico de efecto inmediato como el albuterol. Esto alivia la sensación de ahogo más rápidamente. Puede ser más eficaz durante los ataques. Muchas personas pueden utilizar los inhaladores de medida de forma más efectiva cuando inhalan el medicamento mediante un dispositivo llamado espaciador. El tratamiento para los episodios de exacerbación, cuando se sospecha de la existencia de alguna infección bacteriana, suele prescribirse un tratamiento antibiótico, el cual tiene una duración de 7 a 10 días. Muchos médicos suministran a sus pacientes con EPOC antibióticos que pueden ser tomados desde el primer momento en caso de reagudización. Algunos de los antibióticos que son utilizados serían, por ejemplo, el trimestoprim, la doxicilina, la amoxicilina y la ampicilina. Los pacientes con exacerbaciones graves requieren de hospitalización y tratamiento con beta-adrenérgicos de acción corta e ipratropio, corticoides y oxígeno. En ocasiones también necesitan de la asistencia mecánica para la respiración o la colocación de un tubo de respiración endotraqueal. Otro tratamiento será la oxigenoterapia, en donde se administra oxígeno en altas dosis con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno en la sangre, las células y los tejidos del organismo. Aunque una terapia de 24 horas es lo mejor, utilizar oxígeno durante 12 horas también proporciona algunos beneficios. Vamos a hablar sobre la rehabilitación pulmonar, el cual es un programa que va dirigido para las personas que tienen problemas respiratorios crónicos. Esto les ayuda a tener una mejor calidad de vida. Hay que recordar que esto no reemplaza el tratamiento médico, sino que actúa en conjunto. Este plan incluye un entrenamiento de ejercicios, consejería nutricional, educación sobre su enfermedad y cómo tratarla, técnicas para evitar cansarse, también técnicas de respiración, y también cuenta con consejería psicológica o apoyo grupal. Hay que recordar que en ocasiones cuando las personas tienen esta enfermedad suelen caer en depresión, ya que no pueden realizar las mismas actividades que realizaban anteriormente. Otros tratamientos serían, por ejemplo, el trasplante de pulmón. Esto es recomendado en pacientes menores de los 60 años, esto con la finalidad de poder tener una mejor calidad de vida. Otro tratamiento sería la intervención quirúrgica, denominada reducción del volumen pulmonar. Esta intervención lo que hace es retirar la parte afectada del pulmón. De esta forma, permitir a la parte buena del pulmón y al diafragma poder tener un mejor funcionamiento. Ahora les voy a hablar sobre algunas de las complicaciones de la EPOC. Puede incluir varias complicaciones, pero una de ellas sería las infecciones respiratorias. Hay que recordar que los pacientes son más vulnerables para contraer resfriados, gripes y neumonías. Esto puede ser peligroso, ya que puede provocar dificultad respiratoria o dañar más el tejido. Es por eso la importancia de un esquema de vacunación completo. Otra complicación serían los problemas cardíacos. La EPOC puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, incluyendo el ataque al corazón. Dejar de fumar disminuye este riesgo. También se ha notado que estas personas tienen un alto riesgo de tener cáncer de pulmón. La presión arterial alta en las arterias pulmonares es otra complicación que la EPOC detona, mejor conocido como la hipertensión pulmonar. La depresión sería otra complicación. Como ya lo había mencionado en anteriores diapositivas, las personas que tienen esta enfermedad caen en depresión, ya que no asimilan el hecho de tener esta enfermedad, la cual los limita en ciertas actividades.